La situación en Medio Oriente se mantiene muy delicada, pero las materias primas están también atentas a los bonos del Tesoro y al plan de crecimiento económico por parte de China. Sobre todo esto y mucho más vamos a hablar hoy, jueves 10 de octubre de 2024. Mi nombre es Adrián Acuaro y esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. La situación geopolítica mundial se encuentra en un estado muy delicado, sobre todo a partir del agravamiento del conflicto bélico en Medio Oriente. Lo cierto es que se esperan acciones bélicas peores que las que hemos visto hasta el momento en los próximos días y esto podría tener un peso decisivo en el precio de las materias primas, entre ellas por supuesto el petróleo. Pero decíamos al inicio que las materias primas en general también están pendientes de otras cuestiones importantes como los rendimientos de los bonos del Tesoro, que a su vez derivan de los datos de inflación de Estados Unidos que se van a conocer en las próximas horas. Y por otra parte, el plan de crecimiento impulsado por el gobierno de la República Popular China, que por ahora, viene dando más dolores de cabeza que soluciones y los mercados así lo están mostrando con una baja importante de la bolsa de Shanghái y que por supuesto tiene repercusiones en todas las bolsas globales. Pero lo cierto es que el ánimo de los mercados está dominado esencialmente por la cuestión de Medio Oriente y esto tiene que ver por supuesto con el valor del dólar en todos los frentes y también de la materia prima principal que es el petróleo. Entrando en materia, el dólar se mantiene firme ante las monedas principales, el euro cayó en forma sustancial desde 1.12 que había tocado, había superado hace muy pocos días a la zona de 1.0930, 1.0905, que puede inclusive seguir cayendo de la misma en las próximas horas dependiendo de lo que suceda con los datos de inflación de Estados Unidos que pueden ser decisivos para las próximas acciones de política monetaria de la Fed. Lo mismo sucede con la libra esterlina que se mantiene lejos de sus mejores niveles del año y ya apunta a la zona de 1.30 como soporte y puede inclusive vencerlo, y el yen, un yen que otra vez se ve debilitado en la zona de 149.20, pero que puede tocar 150 sin dificultades, y todo esto de qué dependerá de la inflación, como decíamos antes. Naturalmente una inflación más baja de lo esperado podría hacer que la Fed acelere sus recortes de tasa de interés en su próxima reunión de política monetaria del mes de noviembre, pero si la inflación se mantiene medianamente firme, esto puede desvanecerse en cualquier momento. De hecho, las estadísticas de probabilidad de un nuevo recorte de la Fed de ya solamente 25 puntos y no 50 puntos básicos como tuvo lugar en el mes de septiembre están bajando ligeramente a un 75% y esto significa que los operadores ven una cierta moderación en la entidad que lidera el señor Jerome Powell. Y todo esto, por supuesto, también se traslada a las materias primas y ahora sí, hablando de el petróleo que se ve, beneficiado, si se quiere, por este conflicto, por este agravamiento en Medio Oriente, que lógicamente genera preocupación por un probable recorte, una interrupción directamente del suministro de esta materia prima de Oriente a Occidente. Esto lo llevó a ganar $10 en menos de una semana, de unos $66 en los futuros de West Texas pasó a $76 prácticamente sin escalas, pero se mantiene medianamente moderado en las últimas horas del miércoles y las primeras del jueves con un precio actual de unos $73,50 y con una perspectiva ligeramente bajista para las próximas horas. Lógicamente, un agravamiento en esta situación mencionada podría provocar que vuelva a ganar posiciones la materia prima y en ese caso deberá superar los $81, como lo veremos luego técnicamente, para posicionarse al alza para las próximas sesiones. Pero por el momento se pide, o por lo menos impone, la cautela con un precio actual que podría estar tan cerca de seguir cayendo por debajo de los $70 como por encima de los 81. Veremos qué sucede con la inflación de Estados Unidos y por supuesto con el conflicto en Medio Oriente.
Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo, cotizan a $73,58 con una tendencia alcista en el gráfico diario, pero obsérvese cómo esta línea de tendencia bajista que proviene de los máximos de abril de este año en la zona de 87,40 lo mantiene bajista en el mediano plazo. Pero además esta caída que está sufriendo desde el día lunes y que lo ha llevado a la zona de 71,55 en la vela del día martes, podría anticipar una nueva caída de la materia prima para buscar en su caso 70,35, 68,65 y los mínimos del año hasta el momento que tocó el día 10 de septiembre en 65,45. En dirección alcista, las zonas de 74,65, 76,60 y 78,80 con indicadores que mantienen señales alcistas de corto plazo. Una demanda que aparece ahora en un 53% con un momento que se mantiene por encima de su línea media y un estocástico con una señal bajista que parece haber dado ya gran parte de sus puntos. Medido con Fibonacci el corto movimiento alcista anterior, tenemos debajo del nivel actual un 61,8% en la zona de $71,45. La onza de oro se aleja de sus máximos históricos del día 26 de septiembre en $2.685 y se mantiene ahora cerca de los $2.600. Todo esto tal vez carece de sentido si se analiza desde el punto de vista del conflicto en Medio Oriente, porque lógicamente un agravamiento en esa situación provoca un aumento natural de la onza, pero en este caso el metal precioso parece más influido por los rendimientos de los bonos del Tesoro. Las notas a 10 años volvieron a pagar más del 4%, 4,07% llegaron el día miércoles y esto, bueno, lógicamente atenta contra el crecimiento de la onza en el corto plazo. Lo mismo sucede con el yen japonés, dos activos de refugio que en este caso se ven devaluados por la fortaleza del dólar o, en otras palabras, por la fortaleza de los rendimientos de los bonos del Tesoro, bonos que están valiendo menos, pero que lógicamente pagan más. ¿Qué puede pasar en los próximos días? Bueno, si el oro se mantiene por encima de los $2.630, podría volver a apuntar a los $2.685 mencionados. De lo contrario, si cae de 2.580, ahí iniciaría una señal bajista mucho más sustentable, como lo veremos luego técnicamente, pero por ahora se mantiene en órbita de los $2.600 sin alejarse demasiado de este nivel. Otra vez, la inflación de Estados Unidos va a ser decisiva en el comportamiento de la onza en las próximas sesiones. Técnicamente, la onza de oro cotiza a $2.609,30 con una tendencia alcista de gráfico diario con estas dos líneas de tendencia que lo dominan. Por un lado, la línea de tendencia principal que proviene de los mínimos del mes de febrero pasado en la zona de $1.978 y que pasa lejos del nivel actual por la zona de $2.522, esto es proyectado en la próxima semana. Pero hay una línea de tendencia secundaria que pasa muy cerca del nivel actual por la zona de $2.595 y su quiebre podría provocar una caída que tendrá su primer soporte cerca en la zona de 2.575-80 en las próximas horas, luego 2.530 y otra vez 2.485 en dirección alcista, 2.640, luego los máximos históricos del día 26 de septiembre de 2.685 y 2.720 siempre hablamos por supuesto de zonas de precios, pero los indicadores no favorecen al metal precioso. Hay una caída en la demanda del 51%, se mantiene por encima de su punto de equilibrio, pero ya apuntando a la misma, con una velocidad que ha perdido, que lleva un momento a quedarse por debajo de su línea media, y estocástico con una marcada señal bajista que anticipa, en todos los casos, una caída, un quiebre de esta línea y una posterior aceleración bajista del metal precioso. La plata y el platino, dos metales que, siempre lo mencionamos, están íntimamente vinculados a la producción de bienes, están, bueno, de alguna forma mucho más oscilante, mucho más volátiles que en las semanas anteriores. Esto tiene que ver ya no tanto con los rendimientos de los bonos o la inflación de Estados Unidos, sino con la otra situación que mencionamos al inicio, que es el plan de crecimiento económico impulsado por el gobierno de China.
Este plan que parece muy ambicioso y que llevó en las últimas 2 semanas a que se produzcan demoras en la compra y venta de acciones en la bolsa de Shanghái. Bueno, esa misma bolsa está perdiendo posiciones aceleradamente porque, claro, pareciera que el mercado le quedó sabor a poco de ese plan y exige mayores medidas de crecimiento. Lo cierto es que, bueno, por ahora la plata se mantiene por debajo de los $31, ya lejos de los 33,30 que tocó en su máximo de más de 11 años hace muy pocos días, y el platino, bueno, también intenta acercarse a los $1000, pero se mantiene algo lejos de ese nivel en estas horas. ¿Qué puede pasar en los próximos días? Bueno, si la bolsa de Shanghái comienza a crecer, si las acciones empiezan a levantar cabeza en todos lados, también podría la plata de platino reaccionar positivamente como una señal de aliento para ese plan chino que, bueno, ahora encuentra algunas resistencias, si se quiere, entre los operadores. De lo contrario, podrían iniciar un ciclo bajista acompañando a la caída que está ofreciendo el oro en estos momentos, un oro que ha estrechado su brecha ante la plata, porque claro, ha caído el oro y la plata se mantuvo mucho más firme que el oro justamente, y esto genera una caída en la brecha cerca de las 80 unidades en que cotiza actualmente la diferencia entre ambos metales. Desde un costado técnico, la plata cotiza $30,48 con una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico diario, pero con esta línea de tendencia alcista que está siendo amenazada para las próximas sesiones. Pasa en los próximos días por 29,25, antes la zona de 29,95, $30 será el primer soporte a considerar, por debajo de los mismos 29,20. ¿Es posible que los toque? Es posible. ¿Por qué? Porque hay un doble techo muy marcado en esta temporalidad con una velocidad muy lenta en su alza, lo cual podría derivar en una caída del mismo tenor, pero en definitiva está apuntando a la baja del metal con objetivos alcistas en 31,85, luego los máximos de la semana pasada, el día 4 en 33,05 y 33,90. Los indicadores apuntan a la baja en todos los casos, con momento que pierde velocidad y queda lejos de su línea media, una demanda que también cae de su punto de equilibrio del 47% y estocástico con una marcada señal bajista. En cuanto al platino, cotiza $954,35 y una tendencia que se perfila a la baja en el gráfico diario con un primer soporte en la zona de $928, luego 901, los mínimos del día 4 de septiembre, que eran mínimos a su vez de varios meses, y $888 mínimos del mes de marzo pasado. Al alza, 973, 997 y $1018, $1020. Hablamos de zonas de precios con un FIBO que nos marca que el último movimiento alcista tiene por debajo del nivel actual un 61,8% que ya tocó en los mínimos de la semana hasta el momento, $946, e indicadores que apuntan en todos los casos a la baja, una demanda que cae al 43%, muy abajo, con momento que pierde velocidad y estocástico con una fuerte señal bajista, algo atenuada en las últimas sesiones, pero que en principio apuntan a quebrar este 61,8% y una caída adicional de metal en las próximas sesiones. El gas natural, que parecía salir de su letargo en las últimas semanas y estuvo ahí arañando los $3, otra vez cotiza por debajo de los $2,80 y apuntando ligeramente a la baja. Los gráficos de muy corto plazo nos muestran que podría haber una nueva caída de la materia prima en las próximas horas. Todo esto también tiene que ver con la situación en Medio Oriente, que por ahora se mantiene frágil pero estable. Un agravamiento de la misma generaría un aumento del gas que a su vez sería muy mal visto en los bancos centrales, que lógicamente luchan para mantener una inflación muy baja, y el aumento de las materias primas vinculadas a la energía, como el petróleo, como el gas, por supuesto no ayudan para nada en esta medición. Está bien que durante todo el mes de septiembre hemos tenido precios muy bajos, tanto del petróleo como del gas natural, y esto podría tener impacto en los datos que se conozcan en las próximas horas, pero claro, después de septiembre viene octubre y estos datos, si aumentan las materias primas, podrían ser no del todo auspiciosos de cara a lo que queda del año. Por ahora, el gas controlado en la zona de 2,70, 2,75, una ligera tendencia alcista de mediano plazo pero bajista en el muy corto plazo para los próximos días.
Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza $2.64 y otra vez apunta a la baja. Este es el gráfico de 4 horas con soportes en los mínimos del día 20 de septiembre en 2,58, luego 2,53 y $2,48 en dirección alcista. La zona del 2,70, 2,77 y $2.83, con indicadores que mantienen en todos los casos señales bajistas, pero también con una marcada sobreventa, un 26% de demanda que anticipa en principio la recuperación de la materia prima, pero en momentos se mantiene por debajo de su línea media, con una línea de velocidad muy marcada en esa dirección, que tal vez no es tan veloz como la anterior, y eso hace que, bueno, pierda algo de velocidad momento, pero todavía sin cambios de tendencia a la vista, y estocástico ya agotado, por supuesto, en su instancia inferior. El quiebre de 2,68, 2,70 cambiaría ligeramente el panorama bajista de gas para la próxima semana. Y esto es todo por el momento. Te esperamos como todos los días con nuestros compañeros de equipo, con Verónica, con Rodrigo, con Andrés, hablando de Forex, de acciones, de índices bursátiles. Y por nuestra parte volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.